hipnóticos, hiposedantes, anticonvulsivantes, que ya no se usan generalmente. Antes, en la época de mi estimado doctor, se usaban los barbitúricos. Se dejaron de usar porque eran muy tóxicos, generaban una inducción muy acelerada. Entonces dejaron de usar los barbitúricos. ¿Cuál es el barbitúrico que más usábamos? El tiopental, ¿no? Pero igual es importante conocerlo, ¿no? Tienen un bajo margen terapéutico. Han sido reemplazados por las benzodiazepinas. Entonces acá las nuevas, ¿no? Los nuevos fármacos que han reemplazado a este grupo farmacológico han sido las benzodiazepinas. Se usa, yo lo usé en Cajamarca, me acuerdo, ¿correcto? Pero para casos especiales, para pacientes obstétricas principalmente, en MINSA se usa el tiopental. ¿Existe el tiopental todavía en el mercado? Existe el tiopental en el mercado. ¿Quién lo comercializa? ¿O qué? ¿En dónde lo usan más? ¿En MINSA o en salud? Lo usan más en MINSA. En algunos hospitales de MINSA. En salud ya se dejó de usar. Ya por los bajos márgenes terapéuticos y por los efectos adversos que vamos a ver. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Intensifica la fijación del GABA. Ya sabemos que es el GABA, ya les hice un prólogo del GABA, ¿no? Y van a abrir esos canales de cloro, ¿no? Para que entre más cloro y perpolarice la otra membrana y ya no haya el impulso. Prolonga la apertura de los canales de cloro. ¿Cuáles son sus efectos? Deprime el centro vasomotor, genera hipotensión arterial, a alta dosis causa depresión del sistema respiratorio vulvar. Entonces, tienes que estar preparado. Si vas a colocar tiopental, tienes que estar listo con tu vía aérea al costado, ¿no? No le pones tiopental, no vas a hacer respiración boca a boca, tienes que saber cómo vas a actuar. Estimula el sistema microsomal hepático, causa alteraciones, causa de alguna forma alguna toxicidad en órgano blanco, ¿correcto? Puede generar, si se repite, la dosis tolerancia y tienes que aumentar la dosis del fármaco y puede generar dependencia y abuso. ¿Ya? Existe una clasificación según su vida media, una preguntita de examen puede salir por acá: ultracorto tiobarbital, corto pentobarbital, ¿no? Intermedio amobarbital, son subgrupos de fármacos, de fármacos de este barbitúrico, ¿ya? Que se usa. Entonces, nosotros usamos el ultracorto, el tiobarbital, o más conocido en Perú como tiopental. ¿Ya, chicos? Las intoxicaciones. Puede generar intoxicaciones, como les estaba diciendo, los barbitúricos en general, en el sistema nervioso central, depresión leve hasta coma, hipotermia, hiporeflexia, falta de respuesta a estímulos dolorosos, pupila puntiforme, a nivel cardiovascular, depresión vulvar, disminución de la frecuencia y contractilidad cardíaca. Entonces, si tenemos un paciente chocado, hay que tener mucho ojo en usarlo. Respiratorio, depresión vulvar, ¿no? Renal, disminución del flujo plasmático renal, ¿no? Como oliguria. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes renales. No le vas a estar dando a ese paciente que tiene una insuficiencia renal crónica grado 4 o grado 5, ¿no? Le vas a malograr el riñón, ¿correcto? Piel, ampollas, necrosis, algunos que son alérgicos, ¿correcto? A los compuestos, digestivos también. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿El tiopental cómo viene, doctor? El tiopental viene en polvo. Es un polvo blanco que tú lo mezclas o tú lo preparas, ya el tiopental, lo preparas con cloruro de sodio, ya no les voy a decir los mililitros porque no compete, pero el resultado es una sustancia amarilla como la Inca-Kola, ¿correcto? Cuando ustedes lo van a administrar, ven amarillo como la Inca-Kola, ¿ya, chicos? Barbitúrico de acción ultracorta, gran liposubilidad, ya, unión a proteínas del 85 al 90%, mayor fracción libre cuando mayor sea la velocidad de inyección. Mecanismo de acción, como les decía, los barbitúricos, mi estimado GABA, ¿no? ¿Qué? Inhiben también los receptores excitadores de glutamato y nicotínico. Entonces es multimodal, no solamente se va a GABA, sino a muchos receptores, ¿correcto? Es una acción ultracorta, como les decía, más de lo mismo. Este es el tiempo de vida media. Fase de distribución. Colocas el tiopental endovenoso y tú ya estás viendo resultados al minuto, ¿no? Fase de distribución rápida de 2 a 4 minutos. Fase de distribución lenta también hay, atraviesa la barrera hematocefálica con rapidez, ¿correcto? La rapidez de inicio está relacionada con la concentración plasmática y con la velocidad de infusión. Entonces, doctor, ¿cuánto tengo que esperar para intubar al paciente después de haberle colocado tiopental? Tienes que esperar 1 minuto o 1 minuto y medio.
la literatura son 1 minuto y medio, yo espero 2 minutos. ¿Ya? 2 minutos. Dosis de inducción, de 3 a 5 miligramos por kilo de peso, inicio de acción, de 10 a 30 segundos, y el paciente después de hablar, después de contar chistes, ¿no? Mantenimiento y neuroprotección. Hay una depresión hemodinámica respiratoria y córtico suprarrenal, ¿correcto? Nos baja todas las hemodinámicas del paciente, crece el flujo sanguíneo uterino y cerebral, por eso es muy en INSA y es muy usado en pacientes chocadas. En pacientes son chocadas, pero ¿de qué tipo, doctor? En pacientes chocadas obstétricas, ginecológicas, ¿correcto? Entonces yo he estado presente en una paciente que venía chocada y que tenían que intubarla, y el anestesiólogo de antaño que tenía conocimiento del fármaco dijo tiopental. ¿Y por qué, doctor, tiopental? En mi ignorancia, porque tiopental ayudaba a que esta paciente no haya una pérdida más de sangre, ¿ya? No se choque más, estabilizaba un poco en ese sentido a las pacientes que están chocadas, ¿correcto? Ahora ya no se usa, ahora se usa el propofol, pero hay que tener cuidado con el propofol porque es hipotensor por excelencia, hay que tener mucho cuidado. Si hubiera tiopental a una paciente que es mi familiar, que está chocada y que es embarazada, yo le pondría poner tiopental, chicos, ¿ya? Las cositas son secretos, y ya ustedes lo saben ahora. Tiopental, reacciones adversas, cardiovascular, respiratoria, en el sistema nervioso, puede generar delirio, cefalea, náuseas, vómitos, ¿correcto? Hay pacientes que son hipersensibles al compuesto de tiopental. Hay que tener mucho cuidado a los pacientes que están con porfiria aguda, ¿correcto? Puede generar necrosis en algunos pacientes. Entonces, básicamente el tiopental en situación de guerra, ¿no? En situación en la cual tenemos una paciente de emergencia que está chocada, tiopental. No le vas a colocar a cualquiera para una anestesia general tiopental, ¿correcto? Caso cerrado. Benzodiazepina, chicos, benzodiazepina. Entramos con las amantes, ¿no? Las doncellas, ¿no? Porque ellas son las que se roban el show de la fiesta, ¿no? Básicamente ellas son las preferidas, ¿no? Las cariñosas se podrían decir, ¿no? Tenemos ahí a la benzodiazepina, son un grupo de drogas estrechamente, a ver, silencio, ¿ya? Estrechamente relacionadas entre sí y que reciben esta denominación porque estos compuestos están a base químicamente con un anillo de benceno unido a un anillo de acetileno, ¿correcto? Depende de su dosis, vamos a ver en las benzodiazepinas diferentes efectos. ¿Cómo, doctor? Ya lo vamos a ver. Las benzodiazepinas, nuevamente les digo, actúan a nivel del anclaje de la subunidad. A ver, chicos, en voz alta, la subunidad. Alfa 1. Es pregunta de examen, por si acaso, ¿verdad? Alfa 1, gamma 2. Muy bien. Esas cositas tienen que conocer. Vamos a ver diferentes efectos a diferentes dosis. A ver, bajen la voz, por favor. Diferentes efectos a diferentes dosis, ¿correcto? Puede ser un ansiolítico, puede ser un hipnótico, también un anticonvulsivante, ¿no? Alguien que está convulsionando. Lo primero que van a ver es una benzodiazepina, y entre todas las benzodiazepinas, si tienes a la mano midazolam, le colocas midazolam, y si no tienes midazolam, el famoso diazepam, ¿correcto? Va a generar depresión respiratoria, va a disminuir la presión arterial, va a aumentar en cierto modo la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y va a tener un efecto deleterio en el sistema cardiovascular en general. Entonces hay que tener mucho cuidado con un paciente chocado también. ¿Cuál es el menos nocivo o el que menos desequilibrio hemodinámico da? Es el famoso midazolam, que ya les estoy hablando varias veces, ¿correcto? El midazolam es un fármaco viable, es un fármaco que yo lo uso siempre. Una persona que está nerviosa, un bebito que está llorando, yo uso siempre midazolam porque es una droga segura, es una droga que yo ya conozco dosis en las cuales puedo manejarlo. Ya sé que en una dosis el paciente no me va a deprimir, ya sé que en una dosis el paciente no me va a hacer apnea, y también sé que si subo la dosis, ese paciente se va a deprimir, ¿no? En los pediátricos, ¿qué usan los médicos de medicina crítica para poder sedar al paciente? Midazolam, chicos, ¿ya? El midazolam se puede dar de forma endovenosa, ¿correcto? Y también de forma oral, aunque usted no lo crea, ¿ya? Es agonista
del receptor GABA, ¿correcto? Ya sabemos dónde actúa. Y el inicio de acción es de 2 a 3 minutos, su pico de 15 a 20 minutos y su duración de 45 minutos. ¿Cuál es la presentación más común? La más común que nosotros encontramos, 5 miligramos en 5 mililitros, ¿correcto? Doctor Carlos, ¿para qué lo usa usted? Cuando yo estoy bajo una anestesia regional, obviamente una anestesia regional, un paciente no siente las piernas, ¿no? Que no sientas las piernas, te vas a sentir raro, te vas a sentir preocupado, ¿no? No sientes de la mitad de tu cuerpo para abajo, ¿no? Lo están operando, por ejemplo, de un apéndice, o una mujer, ¿correcto? Que la están operando de miembros inferiores. Entonces, midazolam para dormirlo al paciente, lo duermo al paciente, pero está respirando, ¿correcto? Entonces, es un hipnótico, es un sedante, es un amnésico, es un anticonvulsivante, es un ansiolítico. Mira cuántas propiedades tiene esta benzodiazepina, ¿no? Y es un relajante también muscular, ¿no? En el ámbito de la especialidad, en pacientes que van a ser programados en una cirugía, nosotros usamos benzodiazepinas también. No usamos el midazolam de forma endovenosa, pero podemos usar una benzodiazepina de forma oral, ¿no? Entonces lo hospitalizamos en el Almanzor, lo hospitalizamos en el regional, y el paciente está nervioso porque a las 8 de la mañana lo operan, ¿no? Entonces, ¿cómo un médico puede ayudar a ese paciente? Recetándole un clonazepam. 0,5 clonazepam, el paciente duerme relajado, tranquilo, y al día siguiente lo operan con tranquilidad. No está pasando una mala noche pensando en qué va a pasar mañana, porque todos tienen miedo. Yo también tendría miedo. Entonces hay que apoyar al paciente, ¿no? Las cosas como son. Entonces tenemos ahí respiratorio, puede generar apnea, ¿correcto? Puede haber un sinergismo con los opioides. Cardiovascular, escaso, disminuye la presión arterial. Entonces acá están las dosis que les hablaba, ¿no? Las dosis que se manejan. La ansiólisis, la sedación y la hipnosis. Y vamos a ver que aumentando un poquito más, de acuerdo al grado de sedación, como ya lo habíamos visto, vamos a ver que va a aumentar los miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Y por ahí puede haber una pregunta del examen. Entonces, la clasificación, vamos a ver que hay benzodiazepinas de acción larga. Este cuadro también puede ser una preguntita de acción intermedia, de acción corta y de acción ultra corta, ¿no? Entonces, vamos a tener acá diferentes benzodiazepinas por diferentes vías. Principalmente en medicina crítica, anestesia, midazolam, pero en consultorio o en X, donde no se puede administrar, puede optarse por un fármaco vía oral, ¿no? En este caso, el clonazepam, ¿no? Si ustedes van a administrar o ustedes van a recomendar más adelante cuando son médicos un fármaco vía oral, yo les recomiendo, chicos, por experiencia, que receten clonazepam al 0,5 miligramos. No se vayan al clonazepam de 2 miligramos, por favor, porque es muy fuerte para los pacientes, ¿correcto? Clonazepam de 0,5 miligramos. Un paciente que tiene miedo a viajar, clonazepam de 0,5 en el avión, 0,5 miligramos, ¿verdad? No le vayas a meter una pepa de 2 miligramos, si no se va a levantar del avión, ¿correcto? Y le vas a tener que cargar, ¿ya, chicos? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos fármacos, hay que ser responsables, ¿correcto? Ahora hablamos de la ketamina. La ketamina, a ver, guarden silencio, la ketamina es un fármaco que disocia al paciente, es un fármaco creado y, se podría decir, investigado por el nazis, ¿correcto? Es un agente de anestesia disociativa derivado de la penicilina. Rápido inicio de acción, mantiene los reflejos protectores de la vía aérea, dosis dependiente. Hay que tener mucho cuidado acá con esta ketamina, así como te disocia, también te puede hacer depresión respiratoria, ¿correcto? Siempre cuando ustedes usen ketamina en un paciente más adelante, si tienen la oportunidad, con un soporte oxigenatorio, tiene que traer su balón y su máscara de reservorio, pero el paciente siempre tiene que estar con oxígeno, porque llega un punto en el cual el paciente deja de respirar. ¿Correcto? Esta ketamina, este fármaco, es un antagonista de los efectos excitatorios de los receptores NMDA. ¿Algunos saben qué son los receptores NMDA? De glutamato. Muy bien, muy bien. Entonces,
este receptor excitatorio, correcto, que tiene canales iónicos de cloro, de sodio y de calcio, sodio, potasio y calcio, perdón, van a tener una relevancia en bloquear estos receptores. No solamente la ketamina bloquea estos receptores, también bloquea otro tipo de receptores, correcto, no solamente los NMDA, también los receptores de AMPA. Muy bien, chicos, muy bien, han leído, muy bien. Acá tenemos el receptor de N-metil de aspartato, ¿no? Para que ustedes lo conozcan, les presento. Entonces, este receptor tiene canales que transcurren por agonismo del glutamato, son activadores, ¿no? Los famosos activadores. Y vamos a ver acá que va a ingresar el calcio y el sodio y va a salir el potasio, ¿no? Y vamos a tener ahí una activación, ¿no? El famoso activador. Pero vemos acá que la ketamina va a llegar y va a bloquear a estos receptores. He ahí su efecto, he ahí su mecanismo farmacológico, he ahí su acción del fármaco. Entonces, acá no solamente la ketamina, sino el famoso magnesio, el famoso señor magnesol, ¿no? Entonces, el magnesio es muy importante también en algunas interacciones de activación del sistema nervioso central. Entonces, no es mentira cuando te dice el Pérez Alvera, el doctor, te dice aquí tome magnesio. Entonces, el magnesio es muy importante para poder autorregular las sensaciones de dolor. Entonces, un paciente con dolor crónico, un paciente que es geronte, yo le recomendaría que tome su magnesio, ¿correcto? No tiene nada que ver con el tema, pero es algo para que sepan, ¿ya, chicos? Seguimos ahí, las propiedades. Es un potente analgésico, poderoso efecto simpático mimético, útil en pacientes hipotensos. ¿Y por qué será útil en pacientes hipotensos? Porque la ketamina te aumenta la presión arterial media. Entonces, doctor Carlos, cuando un paciente está chocado, ¿le pondría ketamina? Por supuesto. Pero le pondría ketamina por un periodo corto de tiempo, ¿no? Hasta saber si lo voy a intubar al paciente y si lo voy a manejar en un ventilador mecánico. ¿Me va a ayudar la ketamina, doctora, a estabilizar la presión arterial en un paciente chocado, en una gestante que está chocada? Sí, ketamina, sin miedo, ¿ya? Pacientes, hay reacciones adversas también, ¿ya? Muy aparte que te aumenta la presión arterial, hay que tener cuidado en un paciente que está con una PIC incrementada por un accidente, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado también. Así como te ayuda, también te puede perjudicar. ¿Correcto, chicos? Cardiópatas que están con la presión arterial elevada, hay que tener mucho cuidado también, ¿ya? Entonces, usamos los fármacos de acuerdo a la necesidad y a la presentación del cuadro del paciente. ¿Correcto, chicos? Entonces, para poder usar un fármaco X, tienes que saber la historia del paciente. Tienes que saber en qué cuadros está afectado el órgano blanco del paciente. No te puedes mandar de frente con un fármaco, ya le subo la presión. Pero tienes que pensar también en el corazón, tienes que pensar también en el cerebro, tienes que pensar en diferentes órganos. ¿Correcto, chicos? Bueno, como les estaba diciendo, contraindicaciones, pacientes con pica elevada, ¿ya? Lesiones ocupantes en el encéfalo, hay que tener mucho cuidado, ¿correcto? Entonces ahí no vas a querer elevar la presión intracraneal. Entonces, lesiones oculares, cardiópatas, como les estaba diciendo, pueden quedar porfiria aguda. Y por último, el propofol. ¿Alguno lo conoce el propofol? ¿Lo ha visto? El propofol es la sustancia por la cual murió Michael Jackson, ¿ya? Entonces es típico que se conozca a nivel mundial que por una sobredosis de propofol murió el rey del pop. ¿Correcto, chicos? Michael Jackson. Entonces, su médico de cabecera, que no sé si era anestesiólogo, le dejó las drogas o le puso de más y lo deprimió tanto que le generó paro cardiorrespiratorio, depresión respiratoria, no tenía una máquina ahí para poder ventilar, y ese es básicamente la autopsia del rey del pop, todo el respeto, ¿no? Entonces, la composición del propofol. El propofol es una sustancia lechosa, blanquecina. ¿Y por qué, doctor, es blanquecina? Porque está hecha a base de aceite de soya, ¿correcto? Está a base del 10% de aceite de soya y de glicerol. Hay pacientes que son alérgicos a la soya, no le vas a colocar propofol, ¿correcto? Lo vas a matar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa importante, si tú manipulas un propofol, una ampolla de propofol y la abres,
ese propofol, como tiene un compuesto de aceite de soya, glicerol y lecitina de huevo, tiene que usarse antes de los 3 días. Si tú sigues manejando ese propofol, no, lo voy a guardar este cachito para usarlo la otra semana, tú lo infectas al paciente porque en la clara de huevo o la lecitina de huevo crecen bacterias. ¿Correcto? Entonces, una vez usado el propofol, una vez descartado. Ya, chicos, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Viene al 1%, ¿ya? Es 20 mililitros. Cada centímetro de propofol es de 10 miligramos, ¿ya? ¿Qué hace el propofol? El propofol actúa también en el receptor GABA. Es un sitio diferente que el que corresponde a los barbitúricos y a la benzodiazepina. También abre sus canales de cloro, ¿correcto? Antagoniza el glutamato en los receptores también NMDA. También es bimodal el propofol. El propofol se podría decir que es la droga más inocua a nivel cardiovascular y más rápida que se metaboliza de todas. ¿Correcto? Propofol yo doy siempre en sedación. Paciente que se va a hacer una endoscopía, que vas a ver ahí una sustancia lechosa, ¿qué es? Propofol. Paciente que se va a hacer colonoscopía, propofol. ¿Correcto? Se puede manejar el propofol. Paciente que está gritando, está angustiado en sala de operaciones, no puede mover las piernas, propofol. ¿Correcto? Porque se sabe el manejo del propofol, que su metabolismo es muy rápido. Yo sé que me va a generar cierta depresión respiratoria, pero a los 2 minutos o a los 3 minutos va a volver a respirar el paciente. ¿Correcto? Y tiene un efecto también aparte agregado que es antiemético. Chicos, miren, ya quemado, ¿no? Antiemético. Entonces, chicos, el propofol, ¿ya? Su latencia de 20 a 40 segundos. Entonces, colocamos propofol y el propofol actúa a los segundos. Efecto máximo de 90 a 100 minutos. Duración de hipnosis de 3 a 8 minutos dependiendo de la dosis. Efecto hemodinámico de 4 a 5 minutos. Hay que tener mucho cuidado con el propofol. Como es una buena droga noble, también genera hipotensión. Entonces, mucho ojo con los pacientes que están chocados. ¿Ya? Los pacientes hipotensos por alguna noxa de emergencia. Hay que tener mucho ojo ahí con el propofol. Preferible evitar el propofol en pacientes chocados, porque hace que baje más la presión arterial. ¿Correcto? Y doctor, mire, yo le puedo colocar propofol y le puedo colocar ketamina. ¿Se puede hacer esa mezcla? Se puede hacer esa mezcla, chicos. Y eso se llama ketofol. Y eso no está en los libros, pero los anestesiólogos nos hemos ideado el manejo de fármacos para contrarrestar el efecto hipotensor del propofol y generar que ese efecto, que haya un efecto de inducción rápida como el propofol, pero que no haya una caída de la presión por efecto de la ketamina que contrarresta el efecto, y eso se llama ketofol. ¿Ya? No está en los libros, pero es una pestita que les brindo, chicos, porque se usa el ketofol. Es una mezcla de propofol con ketamina. La distribución alta unión a proteínas en un 98%. ¿Ya? Muy importante conocer eso. El metabolismo hepático, ¿correcto? Tiene una excreción renal en el 30%, pulmonar en el 30% también, e intestino también, ¿ya? Entonces también el propofol se metaboliza y se excreta por el riñón y por los pulmones. Ten cuidado con eso, ¿ya? Acá está la dosis. La dosis, hay una dosis de sedación, hay una dosis de inducción, incluso también hay una dosis de infusión de mantenimiento. Hay pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el COVID en ese tiempo oscuro, cuando los pacientes pasaban a UCI y después partían, la mayoría. Y estos pacientes a veces se movían mucho, ¿no? No dejaban que el ventilador mecánico haga su función. Entonces, ¿qué se le hacía? Se le instauraba una perfusión de propofol. Pero hay que tener mucho cuidado con la perfusión de propofol, porque la perfusión de propofol solamente se puede dar máximo hasta 72 horas. ¿Ya? ¿Y por qué, doctor? Porque hay un efecto adverso que se genera en el cuerpo por pasar propofol continuamente después de las 72 horas. Y ya ustedes lo van a leer. ¿Ya? Propiedades: agente hipnótico de tipo disoprofenol, rápida inducción anestésica con mínima actividad excitatoria, excelente bloqueo hemodinámico, ¿correcto? No tiene propiedades analgésicas. Básicamente al paciente te lo ponen en un plano anestésico.
¿Ya? Ahora, el propofol, ¿por qué se usa y por qué es el más famoso de todos? Porque se acuerdan que en las primeras diapositivas les dije que ya existe un dispositivo que se llama BIS, una luchita que para ver si el paciente está con actividad eléctrica cerebral. Entonces, para nosotros dar una anestesia netamente endovenosa sin usar los fármacos halogenados, se instaura una perfusión continua del propofol. ¿Ya, chicos? En algunas clínicas, acá en Chiclayo, tengo conocimiento que ya no se usa el Viceborán, ya no se usan nada de estas drogas volátiles, sino se usan drogas endovenosas con la vinchita. Es lo que está de moda. ¿Y por qué, doctor, están usando en algunas clínicas privadas eso? ¿Por qué? Porque es preferible usar endovenoso que usar volátil, porque saben los efectos adversos del volátil, ¿no? Tú quisieras que tu padre le pasen endovenoso o que le pasen volátil y saber que de alguna forma está matando neuronas y está generando toxicidad hepática. No, me voy por lo endovenoso. Esa es la nueva moda. Pero para poder hacer esto, tienes que tener todos los equipos, ¿correcto? Tienes que tener una máquina de anestesia última generación, tienes que tener la luchita, el BIS, y tienes que tener propofol en grandes cantidades para perfundir continuamente durante el acto quirúrgico. ¿Ya? Es un plus. Eso se llama, chicos, IVA. IVA, con B chica. Busquen IVA. ¿Ya? Buscan y debe estar en TikTok. Bueno, Instagram. IVA. IVA. Con fentanilo, ¿y quieres usar fentanilo? No era pío. ¿Qué es pío? Presión intracraneal. Pío. Y pico. Estás en lo cierto, pero no fentanilo. No, pío. Puedes usar Intraorbital, otro tipo de opioide, correcto, pero el fentanilo no. ¿Por qué? Porque el fentanilo te deprime el sistema nervioso central. Entonces, si tú le colocas mucho fentanilo a un paciente que está bajo una anestesia general, el paciente no lo levanta con nada, ¿ya? A no ser que tengas el revertor de los opioides. ¿Cómo se llama? Naloxona. No lo usamos. Acá, en la realidad nacional, yo he trabajado en varios departamentos, no lo usamos, solamente lo encontramos en el INSS, ¿ya? Entonces, el propofol, hipotensión, bradicardia, inotropismo negativo, disminución del gasto cardíaco, disminuye la respuesta a la ventilación, ¿correcto? Es un depresor cardiovascular y es un hipotensor. Por ahí puede haber una preguntita de examen, por si acaso, ¿ya, chicos? Contraindicaciones absolutas, alérgico a la yema del huevo, ya les di, relativas, un paciente asa 3, asa 4, epiléptico, mujeres obstétricas, chocadas, inducción en menores de 3 años, ¿correcto? Sedación en un paciente menor de 12 años. Entonces, este cuadro, me he tomado la molestia de buscarlo, chicos, para que ustedes puedan tener una comparación de cada droga en el modo de acción, en los efectos secundarios y en las contraindicaciones. Acá tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas, acá tenemos al etomidato también, que si me gustan lo pueden leer, que no existe en la realidad nacional, ¿ya? Ketamina y el propofol. Y doctor, ¿por qué habla del etomidato? Y quiero hacer un ítem ahí, un espacio del etomidato. Es que el etomidato existe en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador, pero no en el Perú, lamentablemente. ¿Y cuál es el beneficio del etomidato frente a los otros fármacos? Según literatura, según farmacología, según anestesia, que el etomidato es el fármaco, se podría decir que menos efectos cardiovasculares tiene, ¿correcto? El etomidato, según literatura. Nunca lo he usado yo, estuve en México, pero tampoco no lo vi. Pero el etomidato en Estados Unidos y en otros países del primer mundo se usa siempre, porque es el fármaco entre todos los inductores y los hipnóticos que tiene menos efectos cardiovasculares, el que menos te va a generar represión respiratoria, represión cardiovascular, hipotensión, o te va a generar hipertensión como la ketamina. Es el más cardiovascular. ¿Ya, chicos? Y por último, las dosis de los fármacos, ya, eso es un extra, un plus. Y eso sería todo. Muchas gracias.